Seamos honestos, a nadie le gusta pensar que puede estar haciendo algo sinceramente y lo que está haciendo está sinceramente equivocado. A todos nos ha sucedido y eso es parte de la experiencia humana. De lo contrario, seríamos infalibles y ya ese es otro tema. Por eso en este video quiero hablarte sobre 6 errores comunes que cometen las personas cuando leen la Biblia. Pero antes, quiero recordarte, si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora. Oprime el botón de suscripción y la campanita para que seas notificado cada vez que subimos un nuevo video. Bueno, ¿qué te parece si entramos en materia de trabajo? Error número 1, pensar que la Biblia fue escrita para ti. Yo sé que no es fácil aceptar esto, pero la Biblia no se escribió para nosotros. Yo sé que después que has escuchado que la Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros y que fue exclusivamente escrita para ti, es difícil verlo de otra manera. Pero en realidad la Biblia son los escritos de muchas personas, más de 40 diferentes autores en un espacio de miles de años. Ninguno de ellos se imaginó que millones de personas, más de 2000 años después, estarían leyendo lo que ellos escribieron en un teléfono inteligente. Si no nos hacemos la pregunta, ¿para quién fue que originalmente se dijo lo que estás leyendo en el texto? Nos corremos el riesgo de malinterpretar lo que estamos leyendo. En 1 Corintios 10:11 y en Romanos 15:4, Pablo dice que lo que les sucedió y lo que se escribió para ellos es para enseñanza, amonestación y ejemplo para nosotros. Por eso, la próxima vez que leas la Biblia, considera lo siguiente: estudia sobre la audiencia del texto original, pídele al Señor que te muestre cuál es el mensaje aplicable que contiene el texto para ti y qué partes del mensaje no son aplicables. Porque es muy probable que tú no eres un pastor de ovejas en un desierto hace más de 7000 años atrás. Error número 2. Se nos olvida que la Biblia no es un libro singular. La Biblia es una maravillosa colección de libros, 66 en total dependiendo de cuál Biblia tú tienes. Algunos de los libros son comentarios sobre cosas extraordinarias que Dios hizo, algunos son anales históricos, unos son poesías, otros canciones, algunos son profecías, algunos son proverbios y otros son cartas. Si de variedad literaria se trata, la Biblia es incomparable. El peligro está en leer la Biblia como un solo libro y leerla toda de la misma manera. Cuando lees un poema, drama, como el libro de Job, esto es la forma en cómo se escribió el libro. No significa que no sucedió históricamente. No lo puedes leer de la misma manera que lees una carta de Pablo a Timoteo. De la misma manera, no debemos leer un relato histórico en Primera de Reyes de la misma manera que leemos un lamento personal en el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Así que la próxima vez que leas tu Biblia, pregúntate, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué medio está usando el autor para comunicar el mensaje de Dios? ¿Será posible que no estoy entendiendo el mensaje porque estoy leyendo el texto de la manera equivocada? Error número 3, no consideramos quién escribió la Biblia. Directamente relacionado a lo anterior, este es el tema de la autoría. Antes de seguir, respira profundo. Tómate un momento y escucha con detenimiento lo que voy a decir para que no me acuses innecesariamente. Quizás esto te va a sorprender, pero el autor de la Biblia no es Dios. En realidad, no hay un verso en la Biblia que diga que Dios es el autor de ella. Lo que sí dice es que Él inspiró a los autores y se aseguró que su mensaje fuera comunicado a través de ellos. Y esta es la razón por la cual en nuestro caminar con Cristo leemos la Biblia. Sin embargo, cuando hacemos a Dios el autor, nos corremos el riesgo de malinterpretar la Biblia. Cada vez que la leas, tienes que preguntarte quién es el autor de lo que estoy leyendo. Una porción escrita por Pablo lee totalmente diferente a una porción escrita por Lucas. Ambos son inspirados, pero son autores diferentes. Aún porciones escritas por el mismo autor en diferentes temporadas de su vida toman un significado totalmente diferente. Salomón en sus mejores momentos, el libro de Proverbios, lee totalmente diferente a Salomón en medio de una crisis de vida
que es lo que considera el libro de Eclesiastés. Así que la próxima vez que leas tu Biblia, hazte la pregunta: ¿quién escribió el libro que estoy leyendo? ¿Cuál fue su trasfondo? ¿Cuál era su personalidad? ¿Por qué los escogió Dios para comunicar su mensaje? ¿Y qué aspecto de su propia humanidad se filtró en el mensaje que Dios le dio para comunicar? Error número 4. No la leemos en su contexto. Todos hemos sido culpables de esto. Bueno, para que nadie se me ofenda, yo he sido culpable de esto. Nos encanta sacar textos del contexto para validar lo que creemos, enseñamos o validar una experiencia que hemos tenido. Y estemos claros, el Señor nos puede hablar todo el tiempo a través de la Biblia, fuera del contexto original. Eso es posible y sucede todo el tiempo, pero, y aquí es un gran pero, es importante que sepas que eso es lo que Él está haciendo. Somos muy dados a seleccionar los versos bíblicos que apoyan nuestra propia teología o experiencias personales, y cuando leemos el texto en el contexto es más difícil usar la Biblia para defender lo que creemos o validar una experiencia. Cuando el Espíritu Santo dirige tu atención a un texto, no leas en el texto lo que ya has oído o lo que ya crees que sabes o alguna experiencia que has tenido, sino detente y obtén una nueva perspectiva. La próxima vez que leas tu Biblia, hazte la pregunta: ¿sobre qué trata el párrafo que estoy leyendo? ¿De qué trata el capítulo? Y aún más, ¿sobre qué trata este libro? Cuando hacemos esto nos vamos a dar cuenta si estamos sacando el texto fuera del contexto. En muchas ocasiones vas a descubrir que el texto toma una nueva vida porque lo estás viendo en el contexto correcto. Así que cuando estés en tu lectura bíblica, recuerda preguntarte: ¿cuál es el contexto en el cual se encuentra el texto? Error número 5. No nos preguntamos, mejor dicho, ¿qué está sucediendo fuera del texto? Y esto tiene que ver con el contexto histórico de la Biblia. Es un error leer la Biblia en un vacío. A veces pensamos que el texto contiene toda la información que se necesita para entenderlo, pero la realidad es que hay muchas cosas que estaban sucediendo que no están registradas en la Biblia, que tienen un gran peso en el texto original. Una manera de entender esto es como cuando dos personas del mismo país, de la misma cultura, mismo ambiente político, están hablando delante de un tercero de las cosas que están sucediendo en su país. Los dos personajes que viven en el mismo país pueden omitir mucha información que es de común conocimiento para ellos y entenderse en la conversación, pero el tercero no tiene idea de que ellos están hablando, aunque sea en su mismo idioma. ¿Por qué? Porque él no tiene el contexto que los otros dos tienen. Si el tercero quiere entender de qué están hablando, tiene que hacer preguntas. De lo contrario, asume cosas que pueden estar totalmente equivocadas. ¿Lo hace esto una mala persona o falsa? No, solamente negligente. Llegó a conclusiones sin conocer el trasfondo, hacer las preguntas correctas o educarse un poco. Queriendo parecer inteligente, lo que hizo fue papel de un necio. Eso sucede con la Biblia. La audiencia y los escritores estaban conscientes del ambiente político, cultura, historia, guerras y otras religiones en su tiempo. Para ellos no había ninguna necesidad de explicar tales cosas. Sin embargo, nosotros miles de años después estamos menos informados de cosas que para ellos era de común conocimiento. Por eso es de gran ayuda cuando estás leyendo tu Biblia hacerte la pregunta: ¿qué estaba sucediendo en el mundo de aquella audiencia y del autor? Nada sucede en un vacío. Aunque las verdades de Dios no se limitan al tiempo, entender las situaciones en las cuales se encontraban las personas que escucharon y comunicaron estas verdades nos ayudará a entender cómo aplicarlas en nuestro tiempo y en situaciones particulares. Así que la próxima vez que leas tu Biblia, cuando vayas a leer algún libro de la Biblia, haz un poco de investigación para conocer un poco más sobre el grupo de personas a los cuales el autor se dirige y el mundo de ese entonces. Mantén en tu mente lo que aprendas de la cultura, religiones, política y todo lo demás mientras lees el libro.
Y error número 6, no leemos la Biblia a través de la persona de Jesucristo. Si leemos la Biblia aparte de Jesucristo, como la imagen perfecta de Dios, nos vamos a meter en muchos problemas. Habrá ocasiones donde en la superficie habrá cosas de Dios que no se parecen en nada a Jesús. Y en esos momentos nuestra interpretación de la Biblia debe sujetarse a la máxima interpretación y revelación de Dios, que es Jesucristo. Si nuestra interpretación de la Biblia nos conduce a una conclusión que está en conflicto con el Padre que Jesucristo vino a revelar, tiene que haber un cambio en nuestra interpretación. Para algunos, ese es un gran paso, aceptar que nos podemos haber equivocado, y eso no es una virtud natural de nosotros los humanos. Por eso no hace menos cierto que Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. Nada ni nadie manifiesta con mayor claridad la naturaleza de Dios como Jesucristo. Él dio a conocer al Padre en toda su gloria y majestad. Todos los escritores de la Biblia, todos juntos, todos miraron como por un espejo oscuro, pero Cristo quitó el velo para que podamos ver a Dios en la faz de Jesucristo. Así que la próxima vez que leas tu Biblia, cuando te encuentres con pasajes difíciles sobre Dios, sus acciones, su verdad, su voluntad, hazte la pregunta, antes de llegar a cualquier conclusión, ¿qué fue lo que reveló Jesús como la verdad sobre Dios? Desde ese punto, procede entonces a leer la Escritura y a través de eso interpretarlo a través de la persona y vida de Jesucristo. Bueno, mis amigos, confío que esto te ayude un poco cuando estás leyendo la Biblia. Mi intención no es convencerte de lo que yo creo, sino exhortarte a que cuestiones lo que te han enseñado, retengas lo bueno, descartes lo que no sirve y que nadie te lleve de cualquier viento de doctrina o enseñanza sin importar quién la comunica. Bueno, mis amigos, gracias por ver este video. Recuerda suscribirte y oprimir la campanita para que recibas notificación cada vez que subo un nuevo video. Será hasta la próxima. Bendecidos.